Especialización en finanzas públicas. Reciban todos un saludo de bienvenida al módulo Humanismo, Sociedad y Ética orientado por el docente Gustavo Adolfo Díaz Contreras. Bienvenidos a la segunda sección formativa llamada Ser Humano Intercultural, la cual tiene como objetivo estudiar 4 momentos. El primero, un encuentro cultural que nos ubicará en la claridad del concepto de cultura. El segundo, la diversidad cultural, un recorrido por diferentes percepciones de la cultura antropológica. El tercero, las finanzas públicas, globalización e interculturalidad, un diálogo entre las finanzas y los conceptos de la antropología cultural. Y por último, las finanzas y la política. Aquí se abordarán 3 áreas en las que las finanzas se entrecruzarán con la filosofía política: la financiarización y su relación con la democracia, las finanzas, el dinero y la justicia nacional, y las finanzas y su relación con la justicia global. Definir el concepto de cultura no es fácil, es un concepto dinámico, adaptativo, lo que hace que esté en constantes cambios. Hay 3 características que nos pueden ayudar a comprender el dinamismo de la cultura. Primero, los rasgos identitarios. Segundo, las expresiones folclóricas. Y tercero, las formas estructuradas de actuar y pensar. El término cultura se entiende por el conjunto de rasgos identitarios que nos hacen pertenecer a una comunidad, a un colectivo o a una organización empresarial. Rasgos que nos son propios y que compartimos entre todos y todas como características compartidas. Estas características se expresan a través del folclore territorial. Sabemos, por ejemplo, que no es lo mismo los comportamientos, actitudes y formas de pensar y asumir la vida un colombiano a un venezolano o un italiano, al igual que no es lo mismo como lo hace un costeño o un antioqueño. Por tanto, los límites geográficos delimitan y establecen particularidades al grupo humano que la representa. Ahora bien, observemos estas 3 definiciones de cultura de 3 antropólogos que decidirán sus estudios a la cultura. Primero, como estilo de vida y organización grupal, según Edward B. Taylor, la cultura es todo complejo, como incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en tanto miembro de una sociedad. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre. Segundo, como recursos adaptativos que permiten la sección entre un conjunto de alternativas. Nos dice Ruth Benedict, la cultura como un todo pautado, codificado, que se produce por selección de algunos elementos del gran arco de formas posibles que se combinan primero y se integran después en conjuntos estructurados. Tercero, y por último, la cultura como un conjunto de conocimientos adquiridos en la vida, nos dice Marvin Harris, es un estilo de vida total socialmente adquirido de un grupo de personas que incluyen los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar. Al comprender el dinamismo de la cultura en la sociedad, damos cuenta de acciones que integran y comprenden la cultura de los otros, como de comportamientos que incluyen e inferiorizan a los demás. No es una tarea fácil hacer transformaciones sociales que nos enseñen una cultura ciudadana que se fundamente en el respeto por la diversidad cultural, sobre todo porque los individuos luchan con culturas que han sido transmitidas en generaciones tras generación, donde se ha instaurado como juicios de valor absoluto la idea de que la cultura es una y dominante y todo fuera de ella es incorrecto. Por ello, tenemos el relativismo cultural como una herramienta de interpretación de los otros y de otras culturas, sin el deseo de valorar desde un etnocentrismo que nos pueden terminar generando violencia de una cultura sobre otra, como los superblancos o el Ku Klux Klan en Estados Unidos. Reconocer un encuentro con la diversidad cultural de los grupos humanos es importante tener una perspectiva holística. Para ello es pertinente comprender 6 conceptos claros. Primero, otredad, condición de ser otra o otro, de ser extraña o extraño. Segundo, alteridad, es la construcción de una u otra en situaciones de contacto cultural donde se descubre tanto la similitud como la diferencia. Tercero, aculturación, presupone que solo una de las culturas interrelacionadas adquiere las características del otro y que solo una de ellas permea a la otra sus propias características, ya sea por influencia o avasallamiento, y que la otra es del todo impotente para generar o reproducir alguna de sus características en la otra, es decir, solo una se desplaza y la otra no. Cuarto, asimilacionismo. Implica un proceso de pérdida de su propia cultura para grupos minoritarios
Se pretende que el grupo cultural minoritario se asemeje al grupo dominante, olvidando sus rasgos culturales originarios y adquiriendo los rasgos culturales dominantes para poderse incorporar a las estructuras sociales, laborales, políticas, etc. Quinto, identidades culturales. Adscritas y autoidentificaciones aprendidas en grupos sociales específicos no son fijas, están en relación al contexto espaciotemporal. Sexto, integracionismo. Como una herramienta que pretende un desarrollo diferenciado de los diversos grupos culturales que comprenden territorio, pero con una permanente relación comunicativa entre ellos. Esta integración cultural se identifica con la interdependencia entre grupos de diversas culturas con capacidad de confrontar e intercambiar normas, valores, modelos de comportamiento en posturas de igualdad y de participación. El integracionismo puede ser de dos maneras: multicultural e intercultural. El primer concepto nace de la necesidad de reconocer la diversidad étnica. Sin embargo, según Barabás, el multiculturalismo ha sido considerado como la ideología social política de la globalización y de la masificación de la migración internacional. A diferencia de multiculturalismo, tenemos el segundo concepto que connota a la interculturalidad, la cual valora las diferencias socioculturales. Desde proyectos políticos que se plantean como objetivo desarrollar cambios sociales en las estructuras básicas de las comunidades. Para una mayor comprensión, por favor, observen el cuadro. Ahora es importante generar un diálogo entre la interculturalidad y las finanzas públicas. Las autoridades nacionales, al momento de formular sus políticas fiscales y de gastos, ahora deben pensar más allá de sus fronteras y tener en cuenta cómo las políticas de impuestos y gastos afectan la competitividad de las intervenciones en su país. De igual manera, los formuladores de políticas enfrentan una agenda cada vez más amplia de desafíos globales, desde la integración transfronteriza de los mercados nacionales y los sistemas de transporte y comunicación hasta las enfermedades transmisibles, la migración, la reducción de la pobreza, el terrorismo, el cambio climático global. Es en este escenario en el que cobra relevancia la interculturalidad. En lo que sigue se abordarán tres áreas en las que las finanzas se entrecruzan con la filosofía política: la financiarización y su relación con la democracia, las finanzas, el dinero y la justicia nacional, y las finanzas y su relación con la justicia global. La financiarización es el fenómeno mediante el cual el sistema económico se ha caracterizado por el progresivo dominio del capital financiero y por los sistemas de intermediación financiera. En lo que concierne a la justicia social nacional, la cuestión principal que se relaciona con el sistema financiero consiste en las formas en que la realización de la justicia puede ser fomentada o perjudicada por la manera en que está organizado el sistema financiero. Por ejemplo, en el mercado hipotecario existen varias discusiones en torno a la relación entre la justicia distributiva y el sistema financiero, ya que una casa es uno de los elementos más importantes para muchas personas y por tanto son muchas las que necesitan obtener un préstamo para conseguirla, siendo la hipoteca el principal punto de encuentro con el sistema financiero. Y por último, no debemos olvidar que son varios los beneficios en un mundo globalizado y que para llevar a cabo los objetivos presupuestarios de manera exitosa es necesario prestar atención a diferentes criterios, tales como las reglas macrofiscales, la presupuestación plurianual, la planificación estratégica de los organismos, la relajación de los controles internos, la contabilidad y la gestión sobre las bases devengadas, la evaluación de los resultados y los convenios de desempeño, sin olvidar la búsqueda de transparencia en el accionar del Estado y de una transformación en la cultura organizacional de las entidades públicas. Muchas gracias y quedo a su disposición para resolver inquietudes. Recuerden, pueden escribirme por mensajería interna o en el foro de inquietudes. Saludos. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.